interpretar que el primer mandamiento es aplicable de esta manera y de esta manera. Sin embargo, fulano de tal, por ejemplo, uno de los dos sabios más grandes judíos que han impactado lo que es el judaísmo moderno es Heliel y Maimónides, que ahorita lo vamos a ver en los 13 principios del Rambam. Y esos 13 principios del Rambam son utilizables para aplicar la Torá. Y el Talmud es precisamente explicaciones de cómo puedo vivir la Torá y cómo debo vivir la Torá. Hay un escrito adicional que usan los judíos que yo tampoco sé lo que es el nombre, El Mishnah. Mishnah también son como oraciones. También inclusive, lo que pasa es que ellos utilizan, por ejemplo, algunas veces los rollos esos que nosotros vemos son sencillamente los 5 libros, pero ellos le tienen un nombre. El Shamusá. Y ellos le tienen un nombre en particular a esos 5 libros en ese momento dado en particular. Sin embargo, por otro lado, le llaman la Torah también. ¿Entienden? Es como decir, yo le llamo Papito Dios, aquel le llama Papito, el otro le llama Chuito. Esa forma muy particular de ellos relacionarse con Yidí, con Dios, ¿no? Y obviamente tienen varios elementos. Y hay grupos que dicen, por lo menos los ortodoxos dicen, la Torá fue escrita por Dios totalmente. Y esto es inalterable. Y hay que vivirlo literalmente. Los conservadores dicen, es verdad, pero tenemos que tener mucho cuidado con la ley, con las cuestiones prácticas. ¿Por qué? Porque varían de generación en generación y de cultura en cultura. Pero es la ley de Dios y yo la vivo también. Los reformados dicen, bueno, estos son unos guidelines para que tú vivas para Dios. Lo más importante son los 10 mandamientos y algunos principios de Rambam. Y los vamos a ver ahora, yo les voy a repartir eso. Y, obviamente, como yo soy judío, no tengo que observar las siete leyes de Noé, que las vamos a ver ahorita. Que eso sí lo deben de practicar los gentiles. Nosotros, supuestamente, tenemos que practicar las 7 leyes de los gentiles. Es de Noé. Para salvación. Para salvación, exacto. Ariel, ¿ese Torah se lee de izquierda a derecha? Ese detalle, yo no sé si de derecha a izquierda. O sea, cuando tú abres el libro, tú lo abres como si la Biblia... Si está escrito en inglés, Bueno, acuérdate que esto es un libro moderno. Aquí está en inglés y en hebreo. Y algunos lo leen al revés. Ese detalle, yo creo que es de derecha a izquierda. Sí, de derecha a izquierda. Claro. No. Está hablando de los judíos. De los judíos que ellos dicen ellos, que los gentiles tienen que observar las 7 leyes de Noé. Y ahorita las vamos a ver cuáles son. Ellos dicen eso de los gentiles, de nosotros. ¿Ok? Así que uno de los requisitos mínimos del judaísmo moderno para vivir para GD, para Dios, son los 13 principios de Rambam. Los 13 principios de Rambam básicamente es como una interpretación de la ley y de los 10 mandamientos. Yo se los voy a pasar, yo creo que vamos a tener que sacar otros más. Por favor, secretario. ¿Vas a repartir los 13 mandamientos del Señor? Sí, los 13 principios de Rambam. Sí. Sí. Una Torah que yo mandé a buscar, el nombre de Dios, ellos le llaman Hashem. Por eso. Pero en términos de lo que quieren enseñarle al gentil, como está en inglés, el GD, ¿sabes? Solamente no le dice la palabra Dios. ¿Por qué yo les doy los 13 principios de Rambam? Porque con esos 13 principios usted puede ver lo que ellos van pensando. No tenemos que entrar a ver toda la ley completa. Y eso nos da más o menos una guía de qué ellos piensan. ¿Me entienden? Yo te lo presto ahorita, esta libra que te lo ponga. ¿El qué? La mesuzá que te pone en la puerta. Ah, sí. Así, con un rollito que es de Jeremías.
Los 13 principios dice, el primer principio, esto es una interpretación moderna de esos 13 principios. Dice, Dios existe. Obviamente, la que yo le estoy dando dice, es mi convicción certera de que Dios es uno y único, creador de todo y presente siempre. Él solo creó, hace y hará todo lo que sustenta el universo. Ese es el primer principio. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Es misión, eso para que usted pueda ver, escuche primero para que usted vea. Es mi convicción certera de que Dios es uno y único, sempiterno, eternamente. No hay nadie ni nada que se le asemeje. Él es la única deidad. Obviamente, ahí ellos dicen, ahí es donde los cristianos lo dañan. No cuando dicen Jesús, que Cristo es Dios. 3. Es mi convicción certera que Dios no posee materia, ni tiene partes o elementos, nada físico lo afecta, ni hay imagen, figura, forma que lo represente. Eso le está dando un cantazo al cristianismo, porque ellos dicen, Dios es incorpóreo. ¿Qué es los 13 principios de Rambam? Esto que estoy leyendo. ¿Producto de qué? De un sabio llamado Maimónides, que eso data de, le digo ahora rapidito, del 1135, un judío sefardita español, nacido en la ciudad de Córdoba, un hombre brillantísimo, que inclusive se hizo médico después de adulto, excelente brillante, que escribió varias obras, y entre ellas escribió estos 13 principios. ¿Para qué? Para que el judaísmo se pudiera practicar. ¿Por qué? Porque ya había comenzado la persecución en el 1135 contra los judíos. Inclusive, dice la historia que Maimónides había huido de España hacia el norte de África y vivió inclusive en el Cairo, en Egipto. Vivió un tiempo en Israel, e inclusive cuando se hizo médico, faltan copias. Sí, por favor, perdóname. Te da confianza. O sea, como 60 copias. Y obviamente este hombre sabio escribió esos principios y eso se esparció. ¿Por qué? Porque eso fue uno de los elementos que le dio cohesión a que los judíos, que eran practicantes observantes, conocidos nosotros como los ortodoxos, y aquellos que estaban calladitos por miedo precisamente a las persecuciones, pudieran tener un vínculo de unidad. Y entonces decían, pero oye, pero vean acá, yo no puedo hacer exactamente y vestir como esta gente viste, porque antier mataron a una gente aquí, y yo no voy a hacer eso. Entonces, estos principios de Rambam, lo que hacen es que unen en la práctica y en la fe, por así decirlo, a estos diferentes grupos en ese momento en particular. Y otras cosas más, porque es un escrito no solamente con eso, sino con todas las explicaciones por qué y cómo es que cada uno de esos puntos son importantes y son vitales para la interpretación de la Torá, que es lo que aquí vale. Estos puntos son vitales para la interpretación de la Torá, dicen los judíos. Dios es incorpóreo. El tercer punto, Dios es eterno. Es mi convicción certera de que Dios es primero y último. Es mi convicción certera, quinto, que solo Dios es digno de ser adorado. Nada ni nadie más merece adoración. Es mi convicción 6, certera de que todas las palabras de los profetas del Taná son verdaderas. Es decir, de los profetas, el Taná son el componente de todas las profetas que nosotros conocemos del Antiguo Testamento. Es mi convicción certera, el 7, que la profecía de Moshe Rabbenú es verdadera, que él es el principal de los profetas. No hubo ni habrá otro de su nivel profético. Está hablando de Moisés, el que escribió, el que nosotros cristianos decimos que escribió el Pentateuco. Según ellos no hay más ningún profeta. Ellos dicen que ese es el profeta máximo, como hablan los árabes, que Dios, Alá es único y Mahoma es su profeta. Pues básicamente eso es de ahí. Pero hasta el tiempo de Cristo, cuando ellos estaban en la sinagoga, uno de los libros que más leían era el libro de Isaías.